¡Guarnición! ¡Buenos días! Yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia. He aquí el Bukele chileno. ¡Cállate, huevonao! Ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Oiga, me dan una chula. Conoce la palabra liderazgo, ¿no? Es nuevo. Muchas gracias. ¡Mira esa weá, hermano! Los pobres son pobres porque están locos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a la segunda temporada de ¡Chile! Gato Pardo. Estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Chile Gato Pardo en esta maratón de grabación de varios capítulos. Pero usted no lo sabe porque los va a poder escuchar cuando quiera. ¿Cuándo son estos capítulos? Puede escuchar en el orden que quiera, la primera temporada, la segunda temporada, porque los temas continúan y tienen vigencia. O quizás cuando lo escuche. Quizás los arqueólogos del futuro vayan a escuchar estas ondas, estas cápsulas. Claro. En el año 4200. Decir, ¿qué estos buenos se juntaban a hablar? Ese idioma, el español, que era el español. Me encima hablado mal. ¿De qué parte del planeta? Ese? Claro. ¿De qué tribu son estos aborígenes? Aborígenes. ¿Qué tenemos hoy día en este momento para analizar, estimado Ricardo? En este momento vamos a hablar de un político que ya ha pasado algunos días de estar pudriéndose por ahí, a no ser que haya sido cremado, que murió a más de 100, con 100 años. Con 100, la gamba perfecta. Una gamba perfecta, que, creámoslo o no, incidió fuertemente en la vida no de pocas personas en este planeta, sino que de muchas, porque, como bien decía acá Germán, si hay una persona que pueda representar la ideología del príncipe de Maquiavelo, claramente es él. Este señor es Henry Kissinger. Henry Kissinger, que muere, claro, como decía Ricardo, a los 100 años, con una vinculación directamente con Chile, que vamos a comentar un ratito más. Y vamos a hacer la dinámica de ver un videito que encontramos, una cápsula bastante ilustrativa, ¿cierto? Del origen, de dónde viene, cómo llegó a Estados Unidos, cómo se hace del poder, ¿cierto? Recibe un premio Nobel de la Paz. Vaya cosa, ¿cierto? Que no es menor. No es menor para los libros de historia. Y bueno, ahí vamos a la capsulilla, para que podamos ir y lo comentamos. Analizando qué es lo que ocurre. Ahí está, de la Deutsche Welle, ¿cierto? Ahí gran canal. Aunque de repente tiene sus pifias, pero ¿quién no? Miércoles a los 100 años de edad. Para algunos fue el estadista por excelencia. Su incansable diplomacia, eso sí, le valió el Premio Nobel de la Paz. Henry Kissinger, académico, diplomático, secretario de Estado de los Estados Unidos. Un hombre que marcó la historia de finales del siglo XX como quizá ningún otro estadista. Kissinger nació en 1923 en Baviera, en el sur de Alemania, en el seno de una familia judía. A los 15 años se escapó de la persecución nazi y se estableció en Nueva York. Fue reclutado por el ejército de Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Solo 5 años después de abandonar Alemania, Kissinger luchó en su país natal contra el régimen del que había escapado. De vuelta en Estados Unidos, se matriculó en Harvard para estudiar ciencias políticas, se doctoró y fue allí docente. Pero siempre mantuvo un pie fuera del mundo académico, concretamente en Washington. En la década de 1960 fue asesor de política exterior de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Con Richard Nixon fue nombrado consejero de Seguridad Nacional y luego secretario de Estado. Su gestión de la guerra de Vietnam fue muy controvertida. Kissinger mantuvo negociaciones secretas con Vietnam del Norte que culminaron en un acuerdo de paz en 1973.
Creemos que la paz está cerca. Ese mismo año recibió el Premio Nobel de la Paz, pero 2 miembros del Comité del Nobel dimitieron en señal de protesta. La guerra duró 2 años más. Uno de sus mayores hitos fue la reapertura de las relaciones con China. Allanó el camino para la histórica visita de Nixon en 1972. Nixon fue el primer mandatario estadounidense que visitaba el país comunista y se reunía con el líder Mao Zedong, poniendo fin a más de 2 décadas de tensiones. Y en plena Guerra Fría contribuyó a aliviar las tensiones con el otro gran antagonista de Washington, la Unión Soviética. Kissinger desempeñó un papel decisivo en 2 tratados de desarme que propiciaron el deshielo de las relaciones entre las superpotencias. Henry Kissinger también tuvo un papel importante en la negociación de la paz en la guerra del Yom Kippur, reforzando la posición de Estados Unidos en Oriente Medio. Tras la dimisión de Nixon por el escándalo Watergate, Kissinger siguió siendo secretario de Estado con Gerald Ford. Durante años se mantuvo vinculado a la política, asesorando a presidentes de ambos lados del espectro político. Todo el mundo conoce al Dr. Kissinger. Ahora mismo estamos hablando de Rusia. Hasta bien entrados los años 90 siguió desempeñando un papel clave en la escena política internacional. Admirado y criticado a partes iguales, Henry Kissinger pasará a la historia como una de las figuras más influyentes de la diplomacia mundial. Vamos a hablar al respecto con Peter Kornbluh. Él es director del proyecto de documentación sobre Chile del Archivo de Seguridad Nacional en Estados Unidos y también autor del libro Pinochet, los archivos secretos. Ya, ahí con eso estamos, es suficiente. ahí quedamos. Igual, si alguien puede revisar al autor ahí que entrevistan, Peter Conley, no sé. Sí. Sí. Pueden verlo, él es un autor muy muy importante, tiene grandes trabajos sobre los archivos de desclasificación y la historia reciente de Chile, así que un excelente una buena recomendación, claro, una buena fuente, exactamente. Ya, vamos, juguemos con el señor Kissinger. Chuta. Bueno, buen número logró el viejito, se veía bastante bien a los 100 años. Y bueno, lo que estábamos comentando con Mick Off, ¿cierto? De que al final igual el weón, fuera de todo lo maldito, ¿cierto? De todo lo malévolo que fue, algunos de sus planes, algunos de sus disposiciones más maquiavélicas, como decíamos, ¿cierto? El príncipe, él realmente es el príncipe, para mi gusto. Igual el weón genial, po, detrás de todo, porque al final él gobernó los Estados Unidos a mi gusto, ¿cachai? O sea, es el asesor permanente de ambos bandos, ¿cachai? Tú dices demócrata y republicano. Claro, que sabemos que es como, en el fondo es como RN y la UDI, una wea así, mucho mejor, quizás no tan charcha. Yo diría como DC y RN, así una wea. Sí. DC y UDI en algunos casos. Pero estuvo ahí, se veía con Obama, cierto, Bush, Clinton, con Trump y Biden actualmente, y lo veíamos también con muchos de los líderes mundiales, por cierto, con China ahí mostraban, y por eso le dieron este premio de la paz, pues ayudó a este descongelamiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y a mí me hace ver que hay cosas que son de repente medio esquizofrénicas en el planeta, porque igual que a un gallo, o sea, para el que no cacha, Henry Kissinger igual es el articulador de muchas de las guerras, ¿cierto? Participa personalmente él en la Segunda Guerra Mundial, como lo veíamos ahí en la cápsula. Un muchacho de origen judío, ¿cierto? Que se va de su país, de Alemania, y que le va bien, logra estudiar en Harvard. Y lo que tiene que ver igual quizás con un poco con lo que hablábamos en el capítulo polémico Israel. No lo diga. ¿Cierto? Israel, Palestina.
de cierta clase, cierta elite de judíos que tienen mucho poder en Estados Unidos, sobre todo en los medios de comunicación y en la política y en la economía. Entonces uno de ellos es Henry Kissinger. Este evil, ¿cierto? Este demonio, que por ejemplo en donde más se ve el efecto de sus medidas, ¿cierto? Es en Vietnam, ¿cierto? Con cómo que a pesar que una de las guerras que pierde Estados Unidos, pero el poder que tenía Vietnam por sobre los demás es heavy, ¿cierto? Sí. El tema de las Coreas, el golpe de Estado en Chile, ¿cierto? La invasión en Afganistán, la invasión en Irak, la invasión en Libia, el bloqueo para Cuba, todas esas decisiones obviamente son de él, o pasan por él. Mencionar que estuvo en Chile, ¿cierto? Hay fotos de Kissinger con Pinochet, quizás las podemos buscar, después las mostramos ahí. Y es importante porque este gallo, bueno, tiene una cita que yo en las charlas de economía le decía, se la mostraba a los cabros cuando hacía charlas de economía, que dice: el que controla el petróleo controla los países y el que controla la comida controla las personas. Y ahí te deja ver que dónde está la madre del cordero y qué es lo que hace Estados Unidos y el origen de muchas de las guerras. Entonces es relevante entender que ¿cómo se llama? Que el poder que tienen ellos de decisión sobre y ejecutarlo en otros países, en otros territorios. Y que no es necesario estar en la palestra para tener el poder como tal. Es decir, Henry Kissinger es la representación de que se puede mover mucho mejor los hilos estando detrás del telón que estando arriba del escenario. Entonces, no es necesario ser protagonista para ejercer el poder. No. Y además llegar inclusive a tener el premio Nobel o tener notoriedad a nivel de cultura de masa, etcétera. Kissinger es un político sumamente relevante a nivel mundial, a nivel país. En el caso de Chile tuvo gran notoriedad, inclusive antes del inicio de la dictadura en Chile. Es decir, Kissinger fue uno de los cerebros, ¿cierto?, tras la idea de Nixon de hacer chillar la economía chilena. Estaba Kissinger al lado asesorándolo, es decir, no era menor. Además quería aludir a que Kissinger estuvo durante un largo periodo como asesor directo en distintas instancias, bueno, pero principal. Ahí estamos mostrando precisamente el estrechón de manos de Pinochet con Kissinger en el año 1976. Sorry que te haya interrumpido. Sí, podemos observar un personaje que trasciende estas dicotomías gringas que uno las tiene como muy ancladas. Por ejemplo, trasciende el republicanismo del democratismo, de estos dos grandes, los elefantes y los burros por un lado, pero también trasciende el elemento rural-urbano, también, que otra dinámica súper fuerte que tiene conservadora versus liberal en Estados Unidos. Y otro elemento interesante es que trasciende también el eje político-religioso en Estados Unidos. Exacto. Los norteamericanos, salvo 2 presidentes, o 3 quizás, han sido de origen católico: Biden, el actual presidente, y Kennedy. Anteriormente, la gran mayoría son de religión protestante. Exacto. Y ese salto entre una y otra administración también lo da Kissinger. Es decir, asesora administrativamente a distintas posturas, a distintos marcos ideológicos. Y también en esta idea de órbita global. Es decir, Kissinger está cuando Estados Unidos más brilla. Está en la reconstrucción con esta idea de la reconstrucción de europea, ¿cierto? Post Segunda Guerra Mundial, viene el periodo de Guerra Fría, viene todo el periodo de las dictaduras latinoamericanas, guerra de las Coreas, conflicto bélico en Medio Oriente. Están todas. Es decir, este tipo, cuando lo meten a la cancha, juega de arquero, de mediocampista, y tira el centro y mete el gol.
Y es importante lo que tú decís, que están todas, porque aquí, leyendo su parte de su biografía, mira, es interesante esto porque es diplomático, ¿cierto? Es académico, cientista político, es asesor, es profesor en Harvard, claro, ¿cierto? Y en la Universidad de Georgetown, ¿cierto? Y sabemos que Harvard es una de las universidades más prestigiosas casi del mundo. Y además él pertenece al ejército de los Estados Unidos, ¿cierto? Tiene la calidad de sargento, pertenece al Partido Republicano, ¿cierto? Y es miembro de la Comisión Trilateral, fundada por David Rockefeller, ¿cierto? En el año 73. Bueno, y una serie de cosas que tienen que ver con el Mira, tema. no es menor que también sea miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Ya, entonces, y tiene, bueno, su propia página web donde promueve qué es lo que han hecho, obviamente con un tremendo lavado de imagen, ¿cierto? Además, interesante cómo se va configurando el poder. En el año 70, ya cuando se ve inminente la elección de Salvador Allende por parte en el conglomerado de la Unidad Popular, Agustín Edwards, otro de las figuras detrás del poder, ¿cierto? El anterior dueño del Mercurio, exacto, que pertenece al linaje de los Edwards, ¿cierto? De los Agustines, el diario de Agustín, como sabemos en ese gran documental. Fue una figura súper relevante y es Agustín Edwards quien viaja a Estados Unidos y por medio de un buen amigo de él llamado Donald Kendall, que era el presidente de Pepsi Company, tiene una reunión de carácter privado con Henry Kissinger, que era amigo de Kendall, y con Richard Nixon. Es decir, nuevamente mueve los hilos Agustín Edwards, y de hecho después se va a vivir a Estados Unidos, pero deja la máquina propuesta abierta para que el Mercurio sea la vía comunicacional de la oposición al gobierno de Allende. Cuando años después el mismo diario de Agustín saca algunas editoriales diciendo que ellos no reciben presiones de ningún gobierno extranjero para poder realizar sus notas y todo lo demás, está incurriendo una tremenda mentira. Una falacia. Una falacia. Es decir, desde un comienzo instigaron no solo el golpe de Estado, sino que la imposición de la política económica civil norteamericana en Chile. Es decir, y eso está allí. Entonces, claro, uno dice, ¿estaban realmente interesados los norteamericanos en intervenir en Chile? Es decir, cuando uno ve el panorama latinoamericano, tú revisas las dictaduras del 64 en Brasil, tiene la dictadura argentina luego, Bolivia, bueno, Chile luego, y vas configurando... Brasil más de una vez, de hecho, me parece que Uruguay también más de una vez. Vas planificando un sentir. Lo que se denominó después la Operación Cóndor, ¿no? Sí, claro, la Operación Cóndor vino después, ya cuando estaban instaladas las dictaduras, para hacer desaparecer las oposiciones. Pero voy al elemento, vas sembrando un sentir pro-yanqui, pro-norteamericano, que impacta fuertemente en la cultura occidental. Por eso no es menor que Kissinger también esté asociado a la industria, por ejemplo, de las artes, o a la industria cultural, o a Hollywood mismo. Porque esta compenetración ideológica instaurada desde la Secretaría de Estado norteamericana impacta fuertemente la cultura global. A eso voy. Y si tuviésemos que poner allí un guionista de esta película, claramente está el señor Henry Kissinger. Es decir, no es menor. Y no es menor también para entender este anclaje también de la cultura judía, ¿cierto?, en el resto del mundo. No es menor entender el entramado financiero
está muy ligado a David Rockefeller, está muy ligado Sí, a las a la principales élite, claro. élites, a los principales A la industria conglomerados, petrolera, a la po. industria petrolera, es decir, de la mano, por ejemplo, con los Bush también. Que son de la industria petrolera. Exactamente. Digámoslo así. Y entonces cuando uno revisa y uno puede hacer un entramado del poder como tal, las líneas, claro, pueden derivarse muy lejos, pero tenlo por seguro que una de las ramas fundamentales va a estar anclada en Henry Kissinger, sus capacidades Por supuesto. y su linaje, Por supuesto. sus capacidades de entramarlo. Ahora, hay que convenir que, claro, pues en Chile la relación de Henry Kissinger con la dictadura es directa, ¿cachai? Es directa, y acabamos de mostrar, para los que están escuchando en Spotify, solamente el apretón de manos de Henry Kissinger con Pinochet en el año 76, un archivo que guarda el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay que convenir que el contexto en esa época era Guerra Fría, pues entonces esta polaridad, ¿cierto?, entre comunismo y capitalismo, y con la salvedad que en Chile el socialismo, digámoslo así, de Allende es por otra vía, ¿cierto?, que es como que se conoce como la vía de Allende. La tercera vía. Que incluso el mismo Ese no, Allende la vía de Allende, mejor dice que no es necesarias las armas, ¿cierto? Y que El incluso voto. hasta el Che Guevara le había, hay toda una anécdota ahí, que el Che Guevara le había regalado una pistola y que Allende le había dicho que no es necesario porque en Chile la gente había elegido democráticamente esta vía del socialismo. Claro, la vía armada no era necesaria. Y era una amenaza bastante grande porque, claro, pues, era más fácil criminalizar a los socialistas, ¿cierto? Criminalizar a los comunistas diciendo, no, miren, son un grupo de guerrilleros armados, son terroristas, tienen que matar gente para cumplir su propósito. En cambio acá no. ¿Cachai? Entonces colocan especial ojo en Chile en ese sentido de demostrar y decir, no, pues esto hay que cortarlo, hay que tratar de cambiar el y claro, como tú decías, hay empresas internacionales directamente desde Estados Unidos como la ITT, ¿cierto? Y Pepsi que influyeron directamente en la dictadura chilena. Incluso hay datos que Pepsi en su embarque, ¿cierto?, de bebidas hacia acá traía armas de contrabando para los grupos de extrema derecha, Claro. incluso Patria Libertad. Y luego viene todo el régimen de privatización en los cuales la empresa claro, es que vaya ahí, norteamericana claro, son las principales beneficiadas, pues claro, sobre todo con el tema del cobre, pues que ahí tienen la Kennecott, ¿cómo se llama? Anaconda Copper Company, no me acuerdo el nombre, o Kennecott, no me Ajá. acuerdo. Pero la de cobre, que era la gringa, ¿cierto? La cual, entre comillas, no es tampoco hubo expropiación aquí, también es un mito, o sea, aquí se hubieron concesiones, se pagó lo justo. Se pagó, entre comillas, lo justo. No lo que a querían las Brand Copper empresas Company, gringas. lo dice. Es que ¿La no de estoy aquí seguro del si era teniente? estoy seguro si era la Braden Copper, pero me parece que era otra, pero bueno, una empresa gringa que estaba explotando el cobre. En ese sentido, claro, pues Henry Kissinger es como el articulador, ¿cierto? El artífice, es como el autor intelectual de toda esta weá, porque la verdad que Nixon era un poco un pelele, pues era un poco un gallo que, claro, fue muy polémico, pero en realidad era un weón bien carretero también. Muchas veces lo vieron vinculado con altos mandos de la mafia en Cuba, ¿cierto? Porque los weones tenían... Acuérdate que una de las zonas de Cuba estaba tomada por los Estados Unidos, que actualmente ahí es donde tienen Guantánamo. Y tenían hoteles, ¿cierto? Que es lo que se ve en Cara Cortada, en Scarface, que es lo Y que se también en El muestra en esa Padrino. película. Y en El Padrino, por supuesto. Padrino 2. Entonces, claro, pues ahí hay un tema, hay una frase súper importante de Nixon, que es hacer chillar la economía chilena. Entonces... saben que ahí está la clave de un país que podría haber sido un país que hubiese dado lo mismo para Estados Unidos. Pues ahí, a mí me surgen ahí, y yo creo que ellos desde antes sabían esta importancia, entre comillas, de la producción de recursos que tiene el cono sur, digámoslo así, ¿cierto? Pasa lo mismo un poco con África también, y un poco con Medio Oriente. Por algo siempre hay conflicto, ¿cachai? Con la diferencia que aquí regaron una red de que tú las mencionaste, ¿cierto?, de dictadura, que dañaron, por supuesto, el tejido social y permitieron permear este modelo neoliberal, pero así hasta el tuétano en la sociedad chilena principalmente. Es que primordialmente, y ahí está la similitud con España, de que para anclar el modelo neoliberal de la forma que lo hicieron, no hubiese sido posible desde una vía democrática. Es posible solo a través de decreto de fuerza de ley que impone la dictadura. Claro. Todo lo que fue el proceso de privatización, de internacionalización de la economía,
todo lo que fue el proceso del plan laboral de Piñera, de José Piñera. Exacto. La instalación de la educación de mercado, la instalación de el sistema previsional, es decir, de la desarticulación del Estado como tal, no se hubiese podido bajo un régimen democrático. Se tuvo que imponer en dictadura. Y del vínculo que también existía entre Milton Friedman y Henry Kissinger. Pues sí, bueno, hablamos de Milton Friedman en el capítulo de Milei, pero existía, también vino a Chile Milton Friedman, fue recibido en la Católica, ¿cierto? Él siempre niega que se juntó con Pinochet, pero también hay imágenes. De hecho, Milton Friedman también recibe un premio Nobel de Economía, no el de la Paz, pero el de Economía. Y ahí en eso me acuerdo que, o sea, no me acuerdo, pero he visto los archivos de que en esa ceremonia hay un gallo que le dice Friedman go home, ¿cierto? Claro. Ándate para casa, funándolo un poco porque había apoyado la dictadura en Chile. Exactamente. Entonces, experiencia, por supuesto que Henry Kissinger tenía bastante experiencia de lo que significa la importancia y la estrategia y la economía que hay detrás de una guerra y de una posguerra, ¿cierto? Sobre todo cuando tú eres el vencedor. Porque él le tocó, claro, primero le toca huir, ¿cierto? Chico, siendo judío, ¿cierto? Perseguido por los nazis. Llega a Estados Unidos, como menciona la biografía ahí de Dolce Vele. Pero después va a combatir a los gallos, po. Entonces, para el espíritu norteamericano, eso es súper valorable. Porque es un weón que no se quedó en el escritorio, ¿cachai? Fue a la calle, dio la cara, ¿cachai? Puso el pecho a las balas. Nadie sabe en qué posición estaba en el frente, pero probablemente... Puta, capaz que haya ido a lavar los calzoncillos, pero Juan fue a la guerra. Entonces... No fue un bastardo sin gloria. Claro, fue un bastardo con gloria. Entonces, el sujeto sabe la importancia que tiene ganar un... Primero, porque tú manipuláis la estadística a tu antojo. No hay nadie que te la va a rebatir. Dos, lo que hablamos también en el capítulo polémico de la revictimización o victimización de cierto origen. Porque él es de origen judío. Entonces eso también es relevante a la hora de imponer decisiones, ¿cachai? Claro. Es difícil que le lleven la contra, por cualquier lugar, porque nadie va a querer quedar mal con ese episodio tan lamentable, entre comillas, para la humanidad, porque se ha administrado... La administración de la verdad bien, también. Claro. Esa es la administración de la verdad, sí. Si nadie puede negar que los judíos fueron perseguidos, pero también fueron, a la vez, fueron perseguidos también otros pueblos. Otros pueblos, por todo. Y otros grupos étnicos también, otro grupo étnico, grupos raciales, entre comillas, si es que existen los grupos raciales, ¿cierto? Para que se entienda, pues, o sea, orientaciones sexuales de hecho hasta el mismo... Nacionalidades. O sea, a los que les gusta la educación, el mismo Rudolf Steiner, que el de la pedagogía Waldorf, se tuvo que ir de Alemania porque pensaban que era un huevón en contra del régimen, pues, claro. Así, de ese nivel. Entonces... aquí es importante decir que, claro, pues, Henry Kissinger tiene esta experiencia, pues después participa en la guerra en Vietnam, ¿cierto? Laos, Camboya, todo lo que conlleva eso, y es importante lo que tú decías de que este gallo está metido en las artes y las ciencias, porque estas fundaciones paran muchos estudios. Me refiero a estudios, no estudios de estudiar una wea, sino que estudios de filmación, claro. Estudios de grabación, estudios de cinematográfico, a eso me refiero. Que son los que muestran un poco cómo se dieron las cosas para el resto del mundo, porque nosotros, ¿qué sabemos de la guerra de Vietnam? Lo que hemos visto en las películas. Entonces ahí tenemos lo que más llegó en los años 80, ¿cierto? O 70, Rambo. De un super hueón que pelea contra todos, ¿cierto? Y estos amarillos culiados hay que matarlos, ¿cachai? No, y además cuando te muestran, por ejemplo, ya más cine que aún sigue siendo comercial, pero están miradas... porque las películas de guerra como tal en Estados Unidos son como un área. Sí, es un cine guiado que tiene sus propias lógicas. Y un cine que no acaba, pues siempre. Y un cine como vinculado también a la industria musical. Es decir, muchas películas están sonorizadas con rock, entonces hay como un vínculo, claro. Además que los soldados iban escuchando música, etcétera. Entonces pero siempre cuando te muestran este cine vinculado a la guerra, es como la idea, ya nosotros desmantelamos, dejamos la cagada aquí en estos países, y después te vendemos el conflicto ético-moral de los soldados que van a la guerra, el conflicto. Si no fuimos tan malos, o nosotros somos los salvadores, es decir, cuando te muestran el conflicto nazi de la Segunda Guerra Mundial, te muestran a los gringos como grandes triunfadores, fueron a salvar la situación. Y no te dicen que los gringos se metieron mucho después de la Segunda Guerra, que realmente quienes ocuparon Berlín fueron los soviéticos y no los gringos.
Entonces, claro, tienes esta idea porque nace a partir también de una modelación de realidad que lo entrega el mass media del cine. Es Hollywood y que además muchas de las compañías de hollywoodenses también son lideradas y dirigidas por personas de ascendencia judía. Exacto. Entonces, hay que atar algunos cabos. Tampoco estamos revisando como la teoría de la conspiración aquí, pero simplemente posicionando algunos puntos para ir conectando. Claro. Y otra cosa que Henry Kissinger sabía muy bien y que manejaba muy bien es el tema de que él sabe cuando las guerras se tienen que acabar. Porque la guerra en un punto es como un negocio. Él sabe que la guerra es un negocio. Él sabe que la guerra tiene que acabar en cierto punto. Que las cosas no pueden durar eternamente. Porque si no se vuelven insostenibles. Y él sabe que después de la guerra viene la posguerra, que también es un buen negocio. Porque la reconstrucción, ¿cierto?, de países devastados. La reconstrucción de infraestructura, de la cultura, ¿cierto?, y de ciertas ideologías de la economía, ellos la hacen. Entonces aquí volvemos a lo que tú decías, pues quedan ellos como los salvadores, ¿cachai? Quedan ellos como los que liberaron a un pueblo de los terroristas, ¿cierto? De todo, es decir, de los nazis, de los extraterrestres, de los monstruos, de la oscuridad, de todo, Estados Unidos salva, resuelve. Claro, pues entonces es importante. Entonces después, claro, pues él es el que gestiona efectivamente, por ejemplo, después en Vietnam, después de todo esto, gestiona o aporta a la gestión de los acuerdos de paz. Guerra Fría, bueno, como veíamos en el video, descongelar los ciertos acuerdos de desarme, por ejemplo, desarme nuclear. Y eso tiene que ver que, por ejemplo, en el caso de Vietnam, finalmente, claro, ahí es donde quizás más le duele o es la herida que se ha tenido que lamer Estados Unidos, ¿cierto? Junto con el ataque de Pearl Harbor y la invasión de Pancho Villa, que han sido las únicas veces que Estados Unidos eventualmente ha perdido un conflicto. Y queda como esta sensación, porque al final, si lo pensamos en geopolítica, siempre ellos están metidos donde están o las rutas marinas, ¿cierto? Las fuentes de comercio o los recursos. Es que hacen caso muy bien del colonialismo del cual vienen. Es decir, Inglaterra son los grandes maestros de esa estrategia. Entonces, claro, pues en 1979 Kissinger, ¿cierto? Asesorando a Nixon, acompañando a Nixon, es él quien primero se reúne con Mao, ¿cierto? De una China comunista, pero comunista de lo que se conoce como el maoísmo, ¿cierto? Que con otros principios, de repente no tanto así como los rusos, ¿cierto? No tan leninista ni estalinista, sino que ya con otros principios, extrapolándolo también como con la cultura china y toda su mitología también. Que esas simbiosis son de pronto hasta extrañas y dignas de analizar. Pero es Kissinger quien primero se reúne con Mao cuando Mao lo agarra para el huevo, porque la esposa de Kissinger le dice, tiene una cabeza más que tú, le dice una wea así. Y este gallo ahí dice, oye, mira, es que en realidad puta no nos conviene tanto que estemos peleados, ¿cachai? Nos conviene hacer negocios, nos conviene, porque mira, tenéis todo este territorio, tenéis toda esta ganancia de producción, te falta esto, nosotros te lo podemos dar. Y lo otro, obviamente, ni tontos ni perezosos, que obviamente en la primera temporada le dimos un capítulo completo a China y siempre lo estamos como citando en algunas cosas. Ni tontos ni perezosos van a hacer negocios, ¿cachai? Por algo, en la actualidad, ¿cierto? No sé cuántos miles de millones de dólares le invirtieron el gobierno chileno para la explotación del litio, ¿cierto? Porque saben que tienen que controlar ahí y... Bueno, también tenemos un capítulo ahí del litio. Y también lo interesante es que esta relación, podríamos llamar, en algunos casos se ha denominado relación perversa entre China y Estados Unidos, pero al fin y al cabo es necesaria. Los chinos saben que hasta cierto punto van a necesitar de los norteamericanos, y los gringos tienen más que claro que necesitan de los chinos. Sí, es el país que tiene mayor cantidad de dólares recaudados. Claro, pues China controla cerca del 67% de los dólares emitidos que están, entonces tienen más dólares los chinos que los propios gringos. Entonces eso también es súper importante al momento de querer buscarte un enemigo. O sea, chucha, si mi plata me la administra otro weón, ¿para qué me voy a enojar con él? Pues, ¿cachai?
Bueno, y esta analogía que hacíamos con el príncipe de Maquiavelo tiene que ver con eso, pues para los que no han leído ese libraco, ¿cierto? Esa novela, no sé si es una novela en realidad, pero es como un manual, ¿cierto? Es un regalo. Es un regalo. Es que sí, pues le en realidad es un hizo regalo que le hace Niccolò Maquiavelo a Medici, ¿cierto? A Lorenzo de Medici, que era el que estaba gobernando Florencia en esa época ahí ya no era Renacimiento, ¿no? Sí, era Renacimiento. Contemporáneo de Da Vinci, Vitruvio, Luca Paciolo. Claro, de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, ¿cierto? Botticelli. Una buena época del arte. Para algunos, como siempre. Sí. Pero bueno, ahí, claro, en este manual que le regala a Lorenzo de Medici, se lo regala propiamente tal por eso, porque Lorenzo de Medici tiene la amenaza de los Pazzi, ¿cierto? Que eran estas dos familias que tenían bancos, que eran dueños de banco y que controlaban la moneda, perdón, que era el florentino, que era la moneda de circulación en Florencia. Y ahí nuevamente se meten los judíos. Y ahí se meten los judíos que siempre han estado metidos como con este afán de... porque a los no judíos, la usura, no a sé los si judíos la usura, se les prohibía la tierra, la tenencia de tierra y de bienes. Pero y lo único que les queda es controlaban comerciar, las lucas, claro. Comerciar y no solamente comerciar directamente con el dinero en base al préstamo, que es lo que nosotros concebimos hoy en día como un negocio financiero, sino que en base al intercambio de divisas. Divisas, exacto. De convertir monedas para que te puedan funcionar en distintos espacios. Claro. Y bueno, ahí tiene todo y ahí claro, pues aparece este libro que se llama El Príncipe, que viene con varias citas famosas, ¿cierto? Ciertas citas célebres. Creo que una de ellas, no estoy seguro, que después... bueno, yo lo he leído como 2 veces y tengo 2 versiones, en una está y en la otra no. Entonces no sé cuál dirá la verdad, pero como que el fin justifica los medios, pero está expresada de otra forma. Y es básicamente esto, pues eso es lo que ejecuta o lo que gestiona Henry Kissinger al hacer las guerras, pues, ¿cachai? Claro. Cuando dice, oye, no, estemos en buena onda con Rusia, pero porque Rusia tiene un montón de misiles nucleares, entonces nos pueden hacer cagar, pero mira, metámonos con los afganos, metámonos con los iraquíes, metámonos con palatinos, bloqueemos a estos hueones, ¿cachai? Porque estos ya no tienen poder. Entonces aquí hay recursos, aquí hay geoposición, ¿cierto? Aquí hay salidas de rutas comerciales, aquí hay control, aquí hay poder. Básicamente tiene que ver con eso, y principalmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, la producción petrolera, ¿cierto? Y como tú decías ahí, esta vinculación con los Rockefeller, con los Bush, ¿cierto? Con todos los que comandan lo que es Chevron, ¿cierto? Shell, básicamente los dueños del petróleo mundial, ¿cachai? Y que conversamos en el capítulo polémico de la war, ¿cierto? Del conflicto. Las acciones de Shell se dispararon después del conflicto de como Israel, todas las acciones post-conflicto, es decir, veamos cuando fue la invasión de Estados Unidos a Irak, la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Allí también es sumamente similar la forma en la cual el aparataje bélico ya no juega con esta característica que tuvo el neoliberalismo hasta los años 80, que era jugar en base a la relación con el Estado. Ahora directamente juegan privado. Es decir, cuando uno ve las cifras del conflicto de Irak, uno puede revisar de que grandes consultoras internacionales planearon y ejecutaron proyectos de agua, de electricidad, de mejoramiento educacional, de mejoramiento de carreteras, de asesoría sobre cómo modernizar el Estado, etcétera. Es decir, e inclusive de estas megacorporaciones como que tienden, no más que tienden, que se hacen cargo de inclusive la defensa y la seguridad en estos países. Es decir, compañías mercenarias. Sí, bueno, hay 2 mercenarios, están los Blackwater, que son los de Estados Unidos, y el grupo Wagner, que es de Rusia. Bueno, que parece que habían muerto cuando venían del el grupo Wagner, de Sudáfrica, venían de no me acuerdo de qué país habían como liberado supuestamente, que estaban apoyando ahí al... Sí, el grupo Wagner, el presidente del grupo Wagner murió... Se cayó en un avión, lo botaron en el avión. Lo botaron en el avión, claro, justamente cuando le estaba parando un poco los carros a Putin, diciendo que que no andaba para la vara del hueón. Claro.
Pero venía de un conflicto de un país, de una colonia francesa en África. Puta, no me puedo acordar el país, bueno, no me puedo acordar. Nigeria puede haber sido, puta, no me acuerdo. Pero venían de allá, me acuerdo que venían de allá y ahí cagó el avión. Claro, pero está esta privatización también de la guerra. De ¿cierto? todo, de todo, la privatización de todo. De hecho, ahí entra de nuevo nuestro amigo Milton Friedman, cuando dice, yo creo que se puede privatizar todo menos dos cosas: las carreteras y el ejército. Sí, pues. Pero hoy día tienes que, no en países que están directamente intervenidos militarmente, pero sí están intervenidos ideológicamente, están privatizadas las carreteras y también parte del ejército. Sí, pues por supuesto que sí. Pues. Y si no es desde las propias fuerzas, es desde la adquisición de las armas, de los equipos, ¿cierto? De la tecnología y de todo lo demás. La asesoría. Etcétera. Entonces, Henry Kissinger tiene un gran legado, un legado bastante sangriento, ¿cierto? Cuantioso en párrafos de Wikipedia. El bombardeo a Camboya y los Gémeres Rojos, la guerra de India y Pakistán en 1971, para qué decir la guerra de Vietnam, que es donde más se hace famoso, ¿cierto? Porque es donde ingresa básicamente a asesorar a este gallo Nixon, ¿cierto? Y es donde establece esto que estábamos conversando anteriormente. Y bueno, también ¿cómo se llama? Habla del tema de Israel, ¿cierto? Henry Kissinger habla del tema de Israel. Y ahí tiene una posición un tanto, bueno, volvemos al príncipe, ¿cierto? Un poco más ejecutiva, porque dice Henry Kissinger sentía que el gobierno de Israel no era más que una molestia. Cito, un grupo de enfermos que constantemente pedían ayuda al gobierno de Estados Unidos, criticándoles por no ser más efectivos. Entonces ahí él habla de que, oye, ya, pues, bueno, paren la weá, maten luego a los demás y háganse de ese país, ¿cachai? Un poco lo que está pasando ahora. Y ya no me pidan tanta ayuda a mí, pues, porque obviamente saben que, y hace poco lo vimos, quiénes son los que le entregaron, ¿cierto? Porque las diferencias eran pero desproporcionadas. Ya, ayuda humanitaria a Palestina, puta, man, ya, 10. Ahora llegó un barco de Indonesia con ayuda humanitaria. Y ayuda en armas, ¿cierto? Y plata y recursos para el ejército de Israel. Ni siquiera es para población de Israel. Ahora, esta semana hubo una indicación de la ONU para levantar el conflicto y para hacer una moratoria, ¿cierto? Y el único país a nivel de la mesa, en el Comité de Seguridad de la ONU, que se negó, fue Estados Unidos. Tiene poder de veto, así que... Bueno, y aquí aparecen otros conflictos, ¿cierto? Todo esto mucho en el contexto, ¿cierto? Que hablábamos de Guerra Fría, ¿cierto? Porque ahí es donde hay mayormente una polarización de muchas naciones. Acordémonos también que después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial queda digámoslo, una suerte de neocolonialismo, ¿cierto? Porque sabemos que Europa, sobre todo Francia e Inglaterra, no tienen tanta producción propia, entonces ellos son casi dueños de lo que es Medio Oriente, ¿cierto? Tienen incluso, bueno, en el caso de Inglaterra, hasta acá Sudamérica, ¿cierto? Que es el conflicto que tienen con Argentina. Y África, ¿para qué decir, ¿cierto? Y bueno, dentro de eso está el conflicto de Yom Kippur, ¿cierto? Que son todos estos países que están ahí. Medio Oriente, Siria, y que llega incluso hasta al canal de Suez, donde todos estos países árabes, claro, Egipto, ellos son los que gestan, ¿cierto? Los que ejecutan y también administran un poco todos estos conflictos, obviamente, porque volvemos a lo mismo. Relaciones comerciales, rutas comerciales y el preciado petróleo. Claro, la crisis del petróleo 73, por ejemplo. Esas eran las citas que él expresaba en sus clases. Ya, entonces, si pudiésemos tener la posibilidad de ponerle un epitafio a este señor de Henry Kissinger a 100 años de 100 años de vida, ¿qué epitafio le pondríamos a Kissinger? Complejo. Oye, y aquí leyendo, bueno, hay un montón de más. Colombia, Angola, Rodesia, Sahara Occidental, Indonesia, Timor Oriental. Todos estos conflictos gestionados por el legado de las asesorías, ¿cierto?
de Henry Kissinger incluía la formación, ¿cierto?, de la Escuela de las Américas. Claro, claramente, otro punto más. Yo le pondría epitafio. Aquí yace. Vine, luché, gané y los cagué. Vine, luché, gané y los cagué. Buena. Bueno, él tenía otra frase que decía: lo ilegal es más rápido que lo inconstitucional. O algo así. No, lo ilegal es inmediato y lo inconstitucional tarda un poquito más. Entonces ahí el weón lo que te estaba tratando de decir es como que... Hágala. Hazlo, ¿cachai? Si tenéis que matar a un weón, mátalo. Si tenéis que invadir un país, invádelo. Si tenéis que controlar una posición, contrólalo. Claro. Y además se transformó en un blindado. Por supuesto, pues sí, ahí lo vimos en la biografía de la Deutsche Welle, que le repasa. Asesoró a ambos bandos, ¿cierto? Y no fue por ningún presidente, fue sacado de su cargo, ¿cierto?, de asesor. Y eso también tiene que ver como, bueno, extrapolándolo un poco con esto del manejo de la información, el conocimiento de datos, que hablábamos en el capítulo anterior de Hermosilla. Henry Kissinger tiene que saber muchas cosas, tiene que haberse llevado a la tumba también muchas cosas, ¿cierto? Tiene que haberse sabido mucho de cómo se gestaron tantas naciones igual. Claro, porque si lo pensamos, por ejemplo, cuando vemos hay un conflicto que, bueno, tiene que haber estado Estados Unidos y sin duda detrás metido, que es el de Ruanda. No sé si te acordáis, que es como del 98, 96, por ahí. Y hay una película que se llama Hotel Ruanda, no sé si te acordáis. Sí, con el que Forest Whitaker actúa como Samir Amin. Claro, que es cuando quedan atrapados, ¿cierto? Y toda la weá tienen que escapar hasta la frontera. Esta cuestión. La embajada. La embajada. Y que fue terrible, pues fue terrible la masacre que hubo ahí. Los cuerpos, bueno, los tenían mutilados. Después les tiraron unas cal y las weas quedaron ahí como calcificadas, ¿cachai? Bueno, me perdí un poco del punto al que iba, pero ahí se nota que ellos buscan países, ¿cierto?, que tienen recursos, donde hay un tirano, ¿cierto?, que no les permite a ellos hacer la gestión como a ellos les gustaría. Van con la excusa de liberar a este pueblo, ¿cierto?, porque intervienen, ¿cierto? Entonces muchas veces se ha hablado de Libia también. Claro. ¿Cachai? Y muestran así como... Y después te salen la otra postura que te dice Libia con Gaddafi, muestra así como todo bonito, Libia con Estados Unidos, todo destruido. Pero ellos te dicen, no, si Gaddafi era el malo. Yo no estoy diciendo que tampoco era bueno. Probablemente mucho de eso era cuestionable. O lo que hicieron también con Saddam Hussein y un montón de otros personajes. Ellos sabían que esa era una forma, y una forma que tenía créditos después. Quizás no inmediatos, pero sí posteriores. Claro, porque ahora todos esos países están con gobiernos, ¿cierto?, muy claro, pues, ideologizados desde la perspectiva desde Estados Unidos, pues, ¿cachai? Que probablemente en algún conflicto mucho más escalable mundial ellos van a ser aliados. Claro, y allí hay un elemento clave dentro de esta postura ideológica de Kissinger y que trasciende todo el ámbito colonialista, etcétera, que es preguntarse cuán soberanos realmente son los países. Sí, pues, exacto. ¿Cuál es la capacidad de independencia y gestión real tienen los países cuando no hacen o cuando no se permiten establecer estos nexos de control y disciplinamiento por otros países? Es decir, ese punto es re interesante y creo que Henry Kissinger, yo pagaría por ir a ver una película donde cómo tratan el personaje de Henry Kissinger, así como salió Oppenheimer. Sí. Quizás en unos años más va a en unos buenos años más, yo creo, porque es un personaje. El cadáver todavía está tibio. Sí, pues, está calentito, el tatita. Y bueno, ahí lo veíamos ejerciendo su cargo hasta los últimos días. Igual fue heavy, pues, así como... Sí, todo cagado iba para allá. Pero igual iba, pues, ¿cachai? Entonces, muy respetado. A mí eso me llama también la atención. Muy respetado también. O quizás temido. Sí, creo que más la segunda que la primera. Bueno, hasta la chapa de Anticristo se llevó en su momento. Sí. Así que bueno, ahí murió el diablo. En Gambita murió, ¿cierto? A los 100 años.
Henry Kissinger y su legado de sangre en el mundo, su reguero de sangre. Por lo menos el diablo va a tener reemplazo. Sí, po. Ahora eso es lo otro. ¿Quién será el sucesor de Henry Kissinger? Porque sin duda que va a haber uno. Po. Es decir, yo creo que generan escuela. Po. Eso es lo que pasa con estos pensadores, que generan escuela. Y esa escuela ya está, el traspaso se hizo hace años atrás. Ya. Estos tipos ya cuando ya empieza el deterioro. Sí, po. Probablemente hacen ya el tienen traspaso listo el sucesor. Sí. Bueno, se nota igual en la serie House of Cards. A mí es una serie que me gusta mucho a pesar de la polémica de ahí del Kevin Spacey, pero... Que salió libre que también. al final, de todo. sí, pero era todo la puta la wea penca, pero... Bueno. No, ahí... Bueno, eso, pues, más que nada sería redundar hablar más cosas del sujeto. Sí. Un sujeto detestable que dañó la integridad de este país, ¿cierto? De mucha gente. Y también entender que el Nobel aquí de la Paz vale poco. Es decir, Obama también tiene el premio Nobel de la Paz. O Hitler, que fue nominado también a la paz, po. ¿Cachai? Es paradójico, po. Es como que es contradictorio, ¿cierto? Llama la atención, po. Mucho. Pero es porque gestionó más que nada, pues. Es por eso, porque gestionó acuerdos de paz, pues. Pero es raro el análisis que hay detrás de los doctores que analizan los premios Nobel. Así es. Bueno, Complicado. muchas gracias por escuchar ya no sé qué episodio estamos. ¿Quinto? No, pero Cuarto. lo puedes escuchar como quieras, así que... Sí, ahí después le vamos a dar un numerillo. Saludamos a Lado, que nos imprimió estos... ¿cómo se llaveritos. llama? Llaveritos que vamos a estar regalando por el Instagram. Ustedes después lo pueden escanear desde su aplicación de Spotify y lo llevará directamente al podcast. ¿Ya? Y creo que ahí el compañero de Lado está diseñando algo con el logo de Chile Gato Pardo, que está acá. Ah, qué bonito, qué bonito. Así que ahí van a ver sorpresitas. Y vamos a hablar con algunos amigos emprendedores para ver si se rajan con algunas cositas que vamos a estar hablando en los próximos qué bien. capítulos. Excelente. Eso sería... Cuídense. Muchas Abrazos. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas.